Hoy pienso abordar un tema que a todas luces sé no va a ser popular ni va a tener buena acogida, sobre todo en un sector importante de la población y sobre todo de los funcionarios públicos y de quienes, siendo quizás beneficiarios de la institución que voy a mencionar, no gustan de la idea de su transformación, sobre todo profunda. Hablo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con la Universidad Autónoma de Santo Domingo hago de inmediato un señalamiento hacia la política pública, hacia las universidades privadas, ya que hay un ministerio incluso que está destinado solamente al campo de la educación superior, lo cual, dicho sea de paso, a mí me parece una obviedad. Me parece una multiplicación de funciones, me parece que perfectamente podría funcionar como un departamento hacia lo interno de un Ministerio de Educación lo suficientemente grande como lo es. No me parece necesario que se tenga que hacer una subdivisión y crear un ministerio para una parte de la educación, porque si nos atenemos a esa necesidad en especial, entonces tendríamos que crear un ministerio para la educación básica, otro para la secundaria y otro para la educación de grado y otro para la de posgrado, y al final vamos a acabar en lo que sueña la estadolatría, con la idea de multiplicar las dependencias del Estado según los rasgos que le vengan en gana a los burócratas del momento. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, antigua Universidad de Santo Domingo, porque es bueno recordarle a quienes hoy nos escuchan que durante muchos años era pura y simplemente la Universidad de Santo Domingo, siendo pública. El concepto de autonomía vendría después, con la idea de que el Estado central no podía tomar decisiones directas sobre la emisora, sino que tenía que delegar precisamente en un personal profesional, en un personal surgido de las propias aulas, conocedor de las circunstancias de la universidad, pero sobre todo en el aspecto del manejo de los presupuestos. El Estado terminó entonces generando una descentralización, lo cual yo entiendo que siempre es positivo. La idea de descentralizar en principio siempre es buena. Soy de los que cree que es mejor tener, además de un Estado limitado, pequeño, eficiente por demás, con servidores públicos que lleguen allí por concurso, con instituciones que sean siempre muy bien fiscalizadas, con mecanismos de fiscalización previa, con mecanismos de fiscalización forense cuando ya las obras están realizadas, y que el Estado pueda sostener ese nivel de verificación de lo que hace con cada centavo, puesto que, como decía en un discurso muy elocuente el presidente de Uruguay, a quien mencioné ayer, Lacalle Pou, el dinero que manejan no es de ellos. En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la idea de la autonomía y de la descentralización original fue muy importante en su momento. Generó de hecho luchas desde la idea de generar un estudiantado contestatario, nutrido sobre todo por las ideas del momento, por las viejas epopeyas ideológicas que durante la década de los años 60 y 70 hicieron creer a esa juventud de que podían generarse cambios a través, ya sea fuese de revoluciones violentas o a través de reformas graduales del Estado, y bueno, por ahí se dio de todo. Incluyendo la respuesta violenta, la inmensa mayoría de las veces, del Estado central. Es bueno recordar que la violencia contra los estudiantes guadianos empezó mucho antes del año 66. Ya se habían dado reprimendas violentísimas por demás y criminales por parte del Estado, ya en la época del Consejo de Estado, ya en la época del triunvirato ni hablar. El triunvirato yo creo que ha sido ignorado, el proceso enormemente violento que tuvo, sobre todo el segundo triunvirato, aquel que más que un triunvirato quedó en manos de un solo triunviro, que era el señor Rit Cabral, quien creo tiene como personaje histórico muchas cosas, las cuales deben en su momento ser discutidas y cuestionadas, sobre todo al frente del Estado dominicano en ese momento. Después del periplo histórico que atravesamos y de unos 12 años que todo el mundo recordará fueron muy, muy terribles en relación a la imagen de la Universidad Autónoma como una especie de residuo político que permitía a mucha gente decir allí lo que quizás en otros lugares no podía decir. Lo penoso es que esos momentos de mucha valentía y que realmente costaron demasiada sangre de mucha gente, no lograron, además de fundamentar las posiciones políticas de la universidad, lo cual yo voy a decir aplaudo desde el punto de vista de la valentía, y porque esa valentía permite defender libertades políticas de las cuales yo gozo, yo disfruto, por eso lo agradezco, aun cuando no estoy de acuerdo, claro está, en muchos de los aspectos que tal vez hubiesen defendido
muchas de las personas que acaudillaban esas luchas a la idea a la hora de proponer una sociedad ideal. Lo curioso es que muchas de las sociedades que más control tienen sobre las universidades, sobre su estudiantado, sobre su profesorado, precisamente son sociedades estatistas que muchos de ellos tal vez defendían, sobre todo porque no las llegaron a padecer, porque la que padecían en su momento les parecía peor, y lo era sobre todo por el tema de la violencia. Sin embargo, la transformación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no logró, más allá de superar esas epopeyas políticas, ideológicas, no logró trasladarse al campo de la excelencia académica. La excelencia académica sigue siendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo un ideal muy del individuo que decide a la hora de estudiar someterse a sí mismo a un rigor y hacer de su reto a la hora de cumplir con la academia, decide ir por la excelencia, ya sea porque primero está acostumbrado a eso. Hay estudiantes que han logrado, sobre todo desde su hogar, ser formados para perseguir la excelencia académica, así les presionen o no, así el entorno, el molde en el que están, les convoque o no y les incentive o no a llegar a esa excelencia académica. Hay gente que tiene en su gen, que tiene en su forma de ver su paso por la academia un ideal, y ese ideal es tener el máximo rendimiento. Y qué bueno. Fuera de que hay gente que se ve motivada a sí misma a llegar a la excelencia académica, está claro que las instituciones académicas deben promoverla y deben intentar incluso que los estudiantes más rezagados puedan encontrar la forma de integrarse a esa competencia para luchar por la excelencia académica. Y así encontraremos estudiantes que a lo mejor, como decían los profesores, no son los más aplicados, pero que consiguen a través de la inspiración que un buen profesor consigue para ellos, a través a lo mejor de la lectura. A veces lo mejor que un estudiante tiene no es la expresión oral, no es el mejor estudiante para pararse a hacer grandes exposiciones orales. Sin embargo, sus capacidades están dadas para lograr, por ejemplo, después de leer información, hacer un buen resumen de la misma y tener un alto grado de comprensión de las instrucciones escritas. Bueno, un buen profesor tiene que entender eso y tiene que intentar, si bien hacer que cada estudiante desarrolle el máximo en todas las competencias, entender que habrá estudiantes que tendrán habilidades distintas a los de otros. Ahí entra obviamente el reto del profesorado. Nuestros profesores suazdianos han luchado siempre, han tenido una visión gremialista por grandes salarios, por tener buenas prestaciones, y yo estoy de acuerdo con eso. Soy el primero que defiende la idea de que el buen servidor público debe estar bien pago. Nunca me han oído aquí criticar, y de hecho pierdo poco tiempo, honestamente, criticando la idea de que los servidores públicos tienen altos salarios, porque creo que si un servidor público logra generar una buena función y logra generar un buen resultado en su función, la gente no se va a preocupar por cuánto gana. No quiere decir eso que no haya salarios exagerados, que haya salarios descompensados sobre la base de la productividad, y que haya que revisar la escala salarial. Siempre hay que hacerlo. Soy de los que cree que siempre hay que hacerlo, pero también soy de los que cree que hay que hacerlo para que una vez se desnude la enorme carga innecesaria que tienen algunas agencias del Estado, se pueda pagar bien a los servidores públicos. Y dicho sea de paso, los profesores y los profesores universitarios, yo creo que merecen todo tipo de compensación que hoy reciben. Ahora bien, el principio de la competencia. ¿Cómo puede darse cuenta una institución de que un profesor ya llegó a niveles de obsolescencia en el método que utiliza para dar clases? ¿Cómo se le exige ciertamente resultados cuando muchos profesores todavía mantienen la vieja idea de que mientras más estudiantes se les quemen y menos estudiantes puedan pasar sus materias, se creen a sí mismos buenos profesores? Y peor todavía, hay una especie de contubernio en cierta parte de la escuela magisterial de que el buen profesor es como el buen juez es el que tranca y el buen profesor es el que nadie le pasa, cuando ambas cosas son una negación clara de la función que tienen ambos servidores. En el caso que tiene que ver con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es bueno recordar que las universidades no son fábricas de diplomas, las universidades no son fábricas de licenciaturas al vapor, ni son fábricas de maestrías ágrafas y complacientes. No, las universidades deben generar conocimiento. El conocimiento, a su vez, debe generar soluciones a la sociedad que habita y la sociedad que alrededor de esa academia puede ver satisfechas sus necesidades en cualquier campo, en cualquier campo, en cualquier rama del conocimiento. La academia en el mundo entero está en una permanente competencia, primero con otras universidades,
con otras universidades, compite para atraer el mejor estudiantado posible. Yo soy de los que cree que en algún momento acabará que regular la entrada a la universidad, porque no todo el mundo probablemente ni debe ir a buscar una licenciatura, ni debe aspirar a buscarla, ni debe ver en la licenciatura, sobre todo en humanidades, la única forma de integrarse al tejido productivo y lograr un empleo competitivo. Hay que comenzar a hacer un diseño claro de lo que tienen que ser las escuelas técnico-profesionales, qué estudiante puede tener esa vocación y debe tenerla, y cuáles estudiantes sí tienen las condiciones, sobre todo las mejores condiciones académicas para ir a la universidad. La academia, por lo tanto, debería ser ese primer filtro, y ni hablar de la academia pública, de la academia a la que pueden ir todos los dominicanos, donde es bueno recordar, no son solo los suazdianos, como alguien se ha llegado a creer de manera bastante egoísta y yo diría ilusa, los que deben opinar sobre la universidad. Todos los dominicanos subsidiamos la educación de la Universidad Autónoma. Si hayamos decidido en un momento ir a una universidad privada, esta termina siendo subsidiada igual por nuestros impuestos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, al igual que a las universidades privadas, les es exigible la actualización con el tiempo. Las universidades estadounidenses, tanto públicas como privadas, y con esto cierro porque el tiempo se acaba, no logran con el cobro de las matrículas, muchas veces satisfacer sus costos operacionales. ¿Y qué hacen esas universidades, tanto públicas como privadas? Generan 3 actividades. Y gracias a Roberto Bando Prestol, que hace un ratito citaba una información en ese sentido y que yo personalmente contestaba. Hay 3 actividades que las universidades de países del primer mundo, y esencialmente el caso estadounidense siempre ha sido interesante, logran a través de la investigación, el desarrollo de patentes que a su vez terminan generando en el mercado ganancias que a su vez permiten sufragar los costos universitarios. Pero al mismo tiempo, estas universidades tienen, tanto en el factor deportivo como en el factor del mecenazgo, es decir, sus graduandos que desarrollan actividades empresariales exitosas, generan como función social, por agradecimiento y por identificación con su alma mater, el mecenazgo, generando medios económicos que ponen a disposición de la universidad. Hay mucho que hacer con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y mucho de ello es no hacer lo mismo que hemos hecho antes a la hora de convertirlo en un pequeño laboratorio de políticas que luego se replican en el Estado grande con los mismos resultados, léase, insatisfactorios en la mayoría de los casos.